Mi nombre es Miguel Margain, Product Manager de Seguridad en Axtel, y el día de hoy tenemos una plática muy interesante en temas de seguridad, el cual la titulamos El de la experiencia del cliente, las APIs y la orquestación de servicios de seguridad lo harán realidad. El día de hoy nos acompaña nuestro socio tecnológico SEA Technologies, Roque Juárez, responsable de la unidad de negocios de Cyber Security and IP Management para SEA Technologies en México. Vamos a platicar un poquito de Roque, quién es. Cuenta con 15 años de experiencia en diferentes responsabilidades relacionadas al desarrollo de negocio y estrategias comerciales, prácticas de consultoría de servicios de seguridad de la información, privacidad de los datos en México y en el extranjero. De igual forma, está descartándose en funciones como gerente de territorio comercial y consultor senior de seguridad de la información y privacidad de los datos en corporaciones transnacionales. Presten atención a esta plática, al final serán unas preguntas y la persona que conteste correctamente se podrá llevar un obsequio. Los dejo con Roque, gracias. Gracias, buena tarde. Como ya mencionaba Miguel al momento del nombre de la presentación, el objetivo es que podamos descubrir cómo la tecnología de seguridad de la información y la necesidad de abrir y exponer servicios transaccionales de la organización o de las empresas ha venido incidiendo en la manera en cómo hoy se ejecutan las funciones tanto de seguridad como de gestión de la tecnología, de desarrollo de aplicaciones y sobre todo cómo ese vínculo que existía tradicionalmente entre las áreas de negocio y las áreas de servicios tecnológicos se ha venido transformando de una manera muy rápida y con algunos cambios significativos en la forma en la que están colaborando día con día. Entonces, a partir de esto y pensando que hoy el requerimiento para las diferentes organizaciones que provean algún tipo de producto, de servicio o incluso servicios ciudadanos, encontramos que los tiempos de respuesta tienen que ser menores hacia sus clientes, ya sea internos o externos. Tienen que eficientar los procesos tradicionales o cambiarlos en el mejor de los casos para lograr cumplir los objetivos de la organización con los recursos que tienen, pero además cubriendo cada uno de los requerimientos del usuario. Ahora bien, no solo se trata de cumplir el requerimiento del usuario por cumplirlo desde el punto de vista de habilitar tecnológicamente un cierto proceso o un cierto servicio o alguna rutina de consulta o alguna rutina transaccional en la organización. Se trata de entender cuál es la experiencia y el contexto en el que el usuario o nuestro cliente accede o consume nuestros productos o nuestros servicios para poder cubrir todas esas necesidades y además hacer que cada una de esas interacciones que tiene con los puntos de contacto de la organización hagan o garanticen su lealtad y que puedan regresar y encuentren un ambiente cómodo y sencillo para utilizar y acceder a los procesos y a los productos de la organización. Entonces partiríamos del paradigma en donde hoy el punto de contacto con mayor evolución o con mayor crecimiento en diferentes industrias son las aplicaciones, y no solo aplicaciones que pueden ser instaladas y ejecutadas en un dispositivo móvil, son aplicaciones como un grupo de lógica de negocio que está en diferentes lugares en procesamiento y que tienen que entregar un resultado. El reto para la organización es cómo podemos eficientar estos puntos de contacto con nuestros clientes para que cada uno de estos puntos resulte o cubra el requerimiento y satisfaga la expectativa de contacto y la expectativa que tiene el cliente de cara a la razón por la cual él descarga o accede a una aplicación de la organización, ¿no? Hoy hay estadísticas que indican que un alto porcentaje de las aplicaciones que como usuarios o como clientes descargamos son eliminadas después del primer uso, y seguramente representa no solo que tecnológicamente no hubiera sido la mejor aplicación o la mejor alternativa. Detrás de todo esto hay un grupo de esfuerzos en la organización que están encaminados a diseñar y entregar una experiencia de cliente desde el punto de vista de desempeño, desde el punto de vista de tiempos de respuesta, del punto de vista de cubrir o lograr el objetivo por la cual estamos descargando y ejecutando la aplicación. Y otro aspecto importante del que nadie se acuerda o nadie tiene en mente hasta que falla: la seguridad. Todos utilizamos aplicaciones o vamos a portales web de
distintos proveedores y no nos acordamos o consideramos la información que nosotros tecleamos ahí, intercambiamos con estos servicios pensando en que están resguardados. Sin embargo, si al día siguiente o en días posteriores a ese acceso o a esa utilización que hacemos, leemos en las noticias que hubo una brecha de seguridad, creo que no nos vamos a sentir tan cómodos y seremos más juiciosos o pensaremos en ser más precavidos para las ocasiones ulteriores. Desde este punto de vista, las organizaciones no podemos perder de vista, no podemos perder el objetivo de que hoy en día la habilitación técnica, la habilitación tecnológica de los procesos de la organización tienen una incidencia directa en la experiencia que tienen nuestros clientes y o nuestros usuarios. La experiencia del cliente es toda una disciplina organizacional porque tenemos que hacer que la gestión de nuestros recursos internos, nuestras capacidades, experiencia y conocimiento de nuestros clientes satisfagan los requerimientos y las necesidades que ellos tienen. Estamos pensando en cubrir la razón por la cual nos accesan, nos requieren, nos hacen una solicitud, pero también tenemos que pensar en que tenemos un solo cliente, tenemos diferentes personas que son clientes de nosotros con objetivos, con necesidades y con expectativas distintas. ¿Cómo eficientamos estos recursos desde el punto de vista tecnológico para garantizar que nuestros clientes encuentren identidad y encuentren respuesta a esas necesidades? Desde ese punto, en la descripción del concepto de experiencia del cliente, lo que me gustaría resaltar es justo que es la conjunción o es la integración de todos los aspectos en la cual el cliente o el usuario final interactúa con la organización. Si mencionaba que el punto con mayor evolución como el preferido por los clientes son las aplicaciones móviles o algún tipo de aplicación expuesta, entonces ya teníamos que empezar a considerar cómo hacemos que las aplicaciones y o sistemas en el ambiente de procesamiento de sus organizaciones tiene que influir en entregar mejores puntos de contacto para esos clientes finales y o usuarios internos. Y no solo desde el punto de vista transaccional, insisto, también desde el enfoque de seguridad. Entonces aquí haciendo una pequeña abstracción sobre los retos de la función de TI y las funciones de seguridad para mejorar la experiencia del cliente, encontramos tres premisas. Fundamentalmente está en que las áreas de negocio tienen requerimientos de entregar mejores puntos de contacto o mejores aplicaciones en menos tiempo. La otra es que represente una experiencia personalizada para cada uno de nuestros clientes y al final que habilite seguridad sin que friccione o sin que esto se traduzca en una experiencia de usuario agresiva o poco amable para quien lo está consultando. En este aspecto hay ejemplos muy claros. Cuando uno entra a un portal o descarga una aplicación que pide un grupo de más de 5 elementos o datos de contacto para garantizar seguridad, yo les puedo asegurar que el 90% de nosotros deja de ejecutar lo que pensaba hacer en la aplicación. Si yo tengo que ir a dos páginas diferentes, a dos portales distintos para lograr un mismo objetivo, nosotros estaríamos más dispuestos a abandonar la transacción que queremos hacer antes de seguir intercambiando información o invirtiendo de nuestro tiempo para lograr un propósito. Buscamos que el servicio siempre sea flexible, que siempre sea amable, que sea intuitivo, pero que no relaje la seguridad de los datos que estamos intercambiando y mucho menos de las transacciones que tienen que ver con información del negocio. Ante estas necesidades y la evolución de los paradigmas de negocio, la organización enfrenta un reto. Estamos hablando de empresas abiertas que tienen capacidades de procesamiento tradicional, on-premise, que tienen que soportar y administrar nuevos esquemas en cloud y además tienen que intercambiar información con aplicaciones o sistemas de información de terceros, entidades gubernamentales, socios de negocio, aquellos participantes en la cadena de valor. De esta forma podemos confirmar que no es más una opción pensar en paradigmas de seguridad anquilosados o que han perdido vigencia ante la evolución de estas brechas, de estas amenazas y sobre todo de las necesidades de la propia organización. ¿A dónde quiero llegar? Que la organización entonces hoy enfrenta la necesidad de facilitar el acceso a sus recursos, a sus puntos de contacto, pero sin relajar o exponer, aumentar el nivel de riesgo de la organización de cada uno de los recursos o activos de la información que resguarda o que utiliza
para ejecutar ese ambiente transaccional. Además, tenemos otros dos paradigmas que no podemos obviar. Uno de ellos es que hoy los usuarios están haciendo transacciones, ya sean internos o los clientes, están accediendo a nuestras aplicaciones o a la información desde cualquier dispositivo y desde cualquier red. No podemos obligar o pensar que podemos seguir protegiendo a la organización solo con un perímetro tradicional. Y la otra es que no podemos tampoco pensar que los únicos que están ejecutando transacciones en la organización son personas. Nos damos cada vez más cuenta más frecuentemente que tenemos a otros sistemas, a otras aplicaciones que están ejecutando, consumiendo información, enviando información, y ahora con el Internet de las cosas vamos a tener diferentes dispositivos que generan mucha información y tienen que ser incorporados al marco referencial de operación tradicional de TI. La operación de la tecnología tiene que ser acoplada e integrada en el marco de operación de la tecnología de información. Así pues, el perímetro tradicional, los IPS, los firewalls, las zonas desmilitarizadas, los antivirus, confirman que es una capa que se comoditiza para entregar cierto nivel de seguridad, pero ante el entorno actual de transacciones y de puntos de contacto, esperando mejores experiencias de cliente, no es suficiente. Tenemos que pensar en un modelo de seguridad que pueda complementar y aprovechar estos esfuerzos tempranos que se hicieron hace 15 o 20 años, pero hoy deberíamos abrir a la organización desde los procesos a través de las aplicaciones seguras y con una experiencia del cliente excepcional o única para cada uno de ellos. Esto se traduce en un grupo de requerimientos de seguridad y de operación que los responsables de TI debemos entregarle a la línea de negocios. Estamos pensando en un portal que tenga un acceso unificado, en un portal que sea intuitivo, en aprovechar identidades digitales que ya fueron creadas en otro tipo de aplicaciones o sistemas, en una red social como Gmail, como Facebook, como Twitter, diferentes plataformas que ya le pidieron al usuario ejecutar alguna actividad de registro para tener una identidad digital. La organización debería o podría estar en capacidad de aprovecharlo y simplificar y optimizar esos procesos. También nos damos cuenta que ante la variedad de accesos de dispositivos y ubicaciones de nuestros usuarios, deberíamos proporcionar un entorno seguro de acceso según el nivel de riesgo. Si tradicionalmente el usuario accede desde una ruta conocida para los sistemas, un segmento de red, algún dispositivo específico, y en una fecha distinta, en una ocasión diferente, tiene que hacerlo desde una dirección IP fuera de la organización con un dispositivo que no es el de él, el contexto o la capa de seguridad podría identificar ese cambio y poner mecanismos adicionales de autenticación para entregar un acceso seguro, pero sin alterar la experiencia del usuario. Esto tendría que ser intuitivo a partir de los niveles de riesgo que los usuarios se va identificando alrededor de su contexto transaccional. Otro requerimiento que es cada vez más frecuente en la organización es crear servicios transaccionales de consumo, de contacto para los clientes o los usuarios internos de la organización que estén basados o que estén alimentados de lo que es el backend a partir de aplicaciones legacy. El problema ahí es que esas aplicaciones no fueron pensadas para ser expuestas. ¿Cómo hacemos para revolucionar y hacer que la organización tome provecho de esas fuentes de información, de esa lógica de negocio que no fue pensada para ser consumida en rutas dinámicas? El enfoque canónico nos indica o nos llevaría a pensar en un proceso largo, secuencial, de ingeniería de software, en donde hay que ejecutar fases, donde hay que hacer procesos extensos de desarrollo de aplicaciones. Tendríamos ahora que pensar que si hay requerimientos por entregar servicios en menor tiempo, con mayor seguridad y mayor requerimiento de experiencia de usuario, eso nos va a tomar demasiado tiempo y recursos. Hoy no hay organización que pueda soportar procesos de desarrollo de aplicaciones o exposición de servicios que demanden tiempos de respuesta largos y mucho menos que requiera una inversión dedicada de la organización. Entonces ya el paradigma se complica. Tenemos que asegurar al usuario, tenemos que asegurar al acceso, y no solo de personas, de dispositivos y aplicaciones. Y la otra es, si estamos pensando en abrir sistemas transaccionales que son de alguna u otra forma obsoletos o difíciles de mantener,
¿Cómo vamos a asegurar la exposición para los usuarios y aprovechar la lógica de negocio y el entorno transaccional que la organización hoy día tiene en su inercia operativa? De esta forma, estos requerimientos, estas razones de negocio para abrir a la organización en ese entorno transaccional tendría que ejecutarse considerando un ambiente heterogéneo de aplicaciones y de activos de la información. En la parte propiamente de los accesos, solamente para complementar, la organización hoy los principales problemas que enfrenta es el usuario no está más solo dentro de las redes seguras o las redes que ustedes controlan. La otra, existen usuarios que llevan su propio dispositivo para acceder y utilizar las aplicaciones de la organización y aprovechar la información que está ahí para ejecutar su trabajo día a día. El problema es que cuando está dentro de la organización uno lo puede controlar, lo monitoreas, pero cuando se lleva el equipo a su casa y se lo presta a sus hijos para que descarguen juegos o vayan a páginas que son no seguras para el propósito del negocio, tenemos un problema. ¿Cómo vamos a asegurar o vamos a garantizar esas rutas de contacto de los usuarios o de los clientes hacia los sistemas internos? Tenemos que reconocer entonces que también a partir de este entorno las amenazas para esas rutas no controladas son mayores, desde que nos puedan secuestrar una sesión de usuario y entonces un atacante o un usuario no autorizado logre el acceso a los sistemas de la organización y pueda hacer un mal uso de la información y o de los sistemas, hasta el hecho de poder contaminar o poder desafortunadamente exponer los activos que están o que son consultados a través de esta ruta del usuario, ¿no? Debemos garantizar que el acceso, aun cuando sea seguro y sea robusto, no afecte la experiencia del cliente, no haga que el usuario opte por no ejecutar el trabajo porque es difícil lograr un acceso. Yo aquí les pregunto, los que han pasado allá al stand de CA, les he pedido que en la maqueta que construimos tecleen su cuenta de LinkedIn. Hay algunas personas que fueron muy dispuestos y decidieron poner su contraseña, su cuenta de LinkedIn, pero se dieron cuenta en el segundo paso de la maqueta que no se acordaban de la contraseña y nadie hizo por reiniciar la contraseña. Yo creo que la razón es porque uno tiene que decir que no se acuerda, esperar un correo, picarle a un link para que llegue la contraseña nueva y luego tratar de reiniciarla. Es una actividad que nos va a tomar algunos minutos y por lo menos hay que ejecutar 5 pasos. Entonces el usuario decía, no, lo hago en otro momento. Ese es el tipo de experiencias que nosotros tenemos que evitar cuando abrimos o ponemos aplicaciones que soportan la interacción con el usuario sin sacrificar seguridad. La otra es, siempre debemos garantizar acceso, aun cuando el contexto del usuario, si él necesita o reclama el acceso y se lo tenemos que dar, no podemos decirle a la organización, en ese contexto no operas, pero tenemos que ser lo suficientemente capaces de instrumentar mecanismos dinámicos que puedan integrar el backend y que puedan integrar los diferentes puntos de contacto para los diferentes usuarios, aplicaciones o sistemas que reclaman transaccionalidad. Y la otra es, tenemos que buscar que los usuarios adopten estos esquemas de manera natural y rápida. Él tiene que estar acostumbrado, ya estamos hoy acostumbrados casi que por latigazos en la espalda, a que la contraseña se cambia cada 45 días, que tiene una cierta longitud, que no se pueden reutilizar los históricos, pero hoy no es suficiente. ¿Qué voy a hacer para que el usuario adopte esos mecanismos de seguridad dinámicos y robustos? No puedo ponerle a que aprenda o memorice una contraseña más grande. Ustedes saben, la primera reacción cuando tengo una contraseña difícil de recordar, pues se registra en algún lado, ya no en los post-its, los escribimos en las notas del celular o de la tablet, ¿no? Yo me he encontrado algunos administradores muy organizados que alguna vez hice una prueba de penetración en un mainframe y al mainframe no le vimos ni la risa, pero nos fuimos a una estructura de directorios y entonces estaban, por subsistemas, estaban las contraseñas del administrador. Entonces ya no era necesario forzar el ataque como de fuerza bruta o algún ataque más violento. Simplemente era encontrar el password que coincidiera con el subsistema que estábamos accediendo, ¿no? Entonces los usuarios tienen muchos problemas que resolver y créanme, lo menos que les importa es recordar una contraseña más robusta. Pero nuestra labor es justo dotarlos de mecanismos que ellos puedan adoptar rápidamente.
Y la otra es que se pueda proteger la información corporativa, y esto es, de acuerdo a tu rol y a tu responsabilidad, te entrego el privilegio que necesitas. Si necesitas otro eventualmente o de manera temporal, lo puedo hacer. No quiere decir que no, tampoco se trata de documentar el desorden o formalizar el desorden. El hecho es, pues, que cada una de las actividades de excepción, de autorización y de las actividades de los usuarios pueda registrarse y pueda ser susceptible de auditoría o de revisión por un tercero. Ante estos retos, lo que nosotros proponemos es cambiar el enfoque de tratar de asegurar a los usuarios por tratar de asegurar la identidad, independientemente de si es una persona, un sistema o un dispositivo. Cada uno de estos elementos, cada una de estas entidades debería tener un identificador único y un mecanismo reconocido de acceso, de autenticación. En este sentido, buscaríamos habilitar el negocio, no importa quién requiere el acceso, siempre te lo voy a entregar de manera segura. Y a partir de reconocer el entorno en el que tú estás intentando acceder y ejecutas la transacción, yo habilito capas o elementos adicionales de autenticación y o de seguridad. Hasta aquí parece que somos capaces de habilitar una capa de seguridad dentro del entorno transaccional que administramos todos los días. Pero aparecen otras dos restricciones. La primera de ellas, ¿qué pasa con aquellos sistemas que no fueron pensados o hoy no se pueden integrar en un esquema de este tipo? Donde hoy su base de datos es cerrada y no le puedo conectar un repositorio centralizado de usuarios. Tengo una granja de aplicaciones, de sistemas, y tengo arriba un mundo de usuarios distintos que van a seguir cambiando, que son dinámicos, y cómo hago para administrar esos módulos y modelos de seguridad en cada una de esas capas, en cada una de esas aplicaciones, quiero decir. La respuesta que nosotros manejamos es: utilicemos estos mecanismos ágiles y dinámicos de gestión de la identidad y gestión del acceso y aprovechemos otra tendencia, aprovechemos la capa de integración de servicios tecnológicos. De lo que nosotros hablamos es: entiende quién quiere accesar, dale una experiencia única de usuario por el dispositivo que él lo quiera ejecutar, no importa cuál sea, con el que él se sienta más cómodo, que accese a los servicios que la organización publica, los servicios que la organización pone disponibles a partir de ese entorno, de esas aplicaciones que incluso son viejas, han quedado ya obsoletas, pero que no podemos dispensar, no podemos desechar debido a la dependencia que el negocio todavía tiene. Y finalmente, que la seguridad sea imperceptible para el usuario al momento de que ejecuta la aplicación. Esto pensamos en CA, que si lo transformamos en un enfoque de servicio de seguridad de la información, una capa de servicio de gestión de identidades y de accesos sobre una capa de integración de API Management, tendríamos una capa de gestión de identidad y del acceso definida con atributos de servicio, de desempeño, de disponibilidad y de seguridad, según el tipo de aplicación, el tipo de información y el tipo de usuario. La clave aquí es utilizar esos paradigmas maduros en la industria de identidades y de accesos en una tecnología disruptiva como es el API Management. El poder de las APIs está básicamente en que son el corazón y son el pilar de la transformación digital, porque nos permiten justo utilizar esa capa, ¿no? esa capa intermedia de la capa de consumo y de la capa de transaccional y la lógica de negocio para que los usuarios se beneficien de eso y la organización también. No necesitamos modificar nuestro backend, lo que necesitamos es definir los atributos de los servicios tecnológicos en esta capa intermedia para que sean expuestos de manera segura y con atributos de servicio. Otra característica fundamental de las APIs, ¿no?, es que las organizaciones hoy día necesitan exponer esa lógica de negocio. La necesidad está ahí. Necesitamos entregar servicios de una manera más rápida, con mayor eficiencia y mayor seguridad. Un proceso tradicional de desarrollo de sistemas no es más soportado por la organización. Definamos el servicio de intercambio, definamos el servicio de integración y entonces aprovechemos esa lógica de negocio que está en el backend. Y la otra es que el API Management por sí mismo, el valor que entrega la organización, está en tres pilares definitivamente. El primero de ellos es que reduce esa complejidad para instrumentar y habilitar el servicio tecnológico. No hay que escribir más líneas de código de manera innecesaria, aprovechar la experiencia de los desarrolladores para hacer un proceso más expedito.
poder configurar ese servicio y exponerlo en la organización. La otra es crear nuevas líneas o rutas de contacto y nuevas rutas de negocio para sus organizaciones. En dos sentidos. Primero, el servicio puede ser consumido por un usuario externo o por un cliente o un usuario interno, según la relación que tenga con la organización. Y entonces vamos a poder entregar servicios más rápido. El usuario va a tener una experiencia personalizada, con seguridad, pero la organización también se puede beneficiar de esto. En TI hay un concepto que no ha podido consolidarse desde hace algunos años, que es el cost allocation o la monetización del uso de la aplicación. Los que son responsables de la unidad de sistemas saben que en la mayoría de las ocasiones, en las más de las veces, se nos ve como un área de gasto, de costo. Por más renovación tecnológica que hagamos, por más seguridad que nosotros implementemos, es difícil justificar cuánto vamos a vender más o cuántos usuarios o clientes nuevos vamos a traer a la organización. Eso puede cambiar a partir de implementar un enfoque de servicio habilitado por API Management. ¿En qué sentido? Que la organización puede empezar a hacer un cost allocation por cada transacción que pasa por los servicios tecnológicos. A partir del volumen de transacciones que ejecutan las diferentes áreas de negocio sobre el servicio tecnológico, yo puedo hacer un prorrateo del costo de habilitar el servicio por cada transacción de cada área de la organización. Y desde el punto de vista de socios de negocio o el ecosistema de negocio, la organización puede monetizar y o cobrar por el uso de su aplicación a los terceros con los cuales constituye su ecosistema. Si yo tengo una aplicación expuesta que un socio de negocio o un tercero en mi misma industria utiliza, si utiliza mi aplicación con un cierto volumen, con cierta periodicidad, yo puedo transferir el costo y puedo hacer una facturación por el uso de esa aplicación. Entonces, revisen en su modelo de negocio cuántas de las aplicaciones y o de los servicios que ustedes tienen hoy día habilitados con terceros podrían tener una monetización adicional al modelo tradicional que ejecutan hoy día con ellos. Entonces, esos son los tres pilares o las tres premisas del valor de las APIs. Para iniciar la transformación digital de seguridad con un enfoque de servicio apoyado en API Management, no existe una receta de cocina. En CA, basada en nuestra experiencia y algunas historias fallidas que no les voy a compartir aquí, ¿no?, sino más bien qué sí es lo que funciona, hay que entender claramente en dónde está el objetivo de la organización respecto a experiencia del usuario. ¿Qué quieren mis usuarios? ¿Qué esperan de mí? ¿Y qué les puedo entregar yo? No solo es cubrir la necesidad a costa de lo que sea. ¿Cómo cubro la necesidad de la mejor manera a partir de los recursos que tengo para lograr el propósito de la organización? En segunda instancia está identificar la nueva estructura organizacional. Implementar un enfoque de servicio tecnológico habilitado por APIs implicará que la organización reajuste ciertos roles y responsabilidades, porque ahora la gente de línea de negocio tendrá mayor claridad sobre lo que se puede habilitar como un servicio tecnológico de un soporte al proceso del negocio, y entonces esto puede incidir en que la responsabilidad de definir el servicio cambie, de habilitar y de operar el servicio también y de asegurarlo mucho más. Entonces tal vez eso pueda trastocar algunos roles y responsabilidades en la estructura tradicional o actual de la organización. Solamente hay que identificarlo y adoptarlo gradualmente. Tampoco es un cambio que se tenga que aplicar a rajatabla para que la organización después termine abortando el esfuerzo. Hay que alinear la creación y la liberación de las APIs o de los servicios tecnológicos de acuerdo a la naturaleza de la organización y estos objetivos. De nada sirve montar todo en una capa de servicio tecnológico si no va a estar expuesto, si no es necesario estar expuesto. Cuando iniciaban los cuestionamientos de si moverse o no al cloud, ¿no?, para tomarlo como una analogía muy clara, las organizaciones, algunos el fundamento que usaron fue pues porque está de moda, ¿no?, porque todos están yendo al cloud, y no atendía a una razón de negocio. Entender los objetivos del negocio y entender la implicación en la estructura organizacional nos permitirá definir cuáles APIs o cuáles servicios se definen, se diseñan y se habilitan en primera instancia, y cuáles gradualmente. Se habilitarán entonces las estrategias o las iniciativas organizacionales para crear nuevas experiencias de usuario o nuevas experiencias de clientes. Y finalmente, los pilares en los cuales los servicios tecnológicos habilitados por APIs pueden iniciarse son básicamente en monitorear el desempeño, monitorear la disponibilidad, monitorear la salud de las transacciones que están ocurriendo ahí, la seguridad, como les mencionaba, subir o habilitar las capacidades de gestión de identidades y gestión de accesos con un enfoque de servicio, porque el retorno de la inversión va a ser mayor. El quick win, la tangibilidad,
del servicio y de la transformación va a ser más evidente. Y la otra, la monetización, en la medida en que su modelo de negocio o su industria lo permita. Cuando hablo de monetización, existen algunos bancos o algunas entidades financieras que sus aplicaciones son utilizadas por otras entidades con las que ellos tienen algún tipo de relación comercial y en algunos casos son competencia. El banco que puede crear un aplicativo o un servicio con una lógica de industria con cumplimiento regulatorio está haciendo una monetización de esa aplicación por otra entidad dentro de la misma industria. De esta manera, el layout o el marco referencial de operación va a cambiar en la organización, va a cambiar gradualmente. ¿En dónde se está haciendo tangible esta evolución del sistema de gestión de la información en sus negocios? Primero, tenemos que reconocer en dónde se entrega la experiencia del cliente, dónde está el punto de contacto con el cliente. Son portales web, son aplicaciones móviles, a través de qué dispositivo se consume. Es monitorear absolutamente todo lo que el usuario espera y hace con nuestra aplicación o con nuestro punto de contacto. Hay que identificarlo. La otra es, identifiquemos con los terceros qué tipo de relación y punto de contacto también tenemos. Al final es parte de la experiencia del usuario. Después de esto es, ¿cuáles son los elementos técnicos que habilitarán o soportarán estos puntos de contacto, estas aplicaciones o estos portales, estos servicios web? Y aquí está la magia de API y los servicios de seguridad. API permite conectarse de manera transparente con esta capa de consumo, con esta capa expuesta y el backend. Nosotros no necesitamos modificar el backend o las aplicaciones legadas para crear ese servicio expuesto con seguridad y alineado con los requerimientos de experiencia de usuario que la organización defina a partir de la retroalimentación de sus usuarios. Como nosotros hemos nombrado este concepto, es el orquestador de servicios de seguridad, gestión de identidad, gestión de acceso, muchas aplicaciones, muchos usuarios. ¿Cómo soporto la evolución y el dinamismo en ambas capas sin sacrificar o invertir más recursos en adaptar por tipo de usuario las aplicaciones o las aplicaciones contra lo que los usuarios hacen? La respuesta está aquí, en el orquestador de servicios de seguridad. La labor principal del orquestador, y creo que este es el mejor ejemplo, es que cada uno de los participantes en la ejecución de la partitura, con su interpretación, con su experiencia, con el sentimiento, con lo que le genera en cada parte y en la ejecución de su instrumento, todo suena en armonía y todos vayan y ejecuten como se espera que ejecuten. Entonces, aquí pues la labor de este señor está en función de hacer que esta persona, ¿no?, que para empezar tiene 50 años menos, contribuya de la mejor manera a la ejecución de la partitura. En el orquestador de servicios de seguridad, el reto está justamente en que la habilitación técnica que hicimos del servicio de seguridad pueda soportar sistemas legados, sistemas viejos, con nuevas formas de operar que la organización necesita y sus clientes le están demandando. Esencialmente nosotros hablamos de que cada una de las capas del modelo conceptual de gestión de identidades y de los accesos, ciclo de vida de la identidad, creación del usuario, modificación de roles, actividades de autoservicio, el control de la sesión, la revisión de sus roles, de su vigencia de los roles, de sus permisos, pueda establecerse como un servicio tecnológico, un servicio de seguridad, de tal suerte que aquí vamos a conectar a los usuarios y a las aplicaciones con el backend y cumpliendo las políticas de la organización desde el punto de vista de seguridad, nivel de riesgo y tal vez algún requerimiento regulatorio. Bien, desde este punto de vista, nosotros estamos buscando contribuir en 4 aspectos fundamentales de la seguridad de la información en las organizaciones, aprovechando las economías de escala. Primero de esto es lograr la agilidad suficiente en la entrega, en la habilitación de puntos de contacto que tengan que ver con la experiencia del cliente. El API permite crear servicios tecnológicos con seguridad, una seguridad que debería ser transparente para el usuario. El siguiente es adoptar y crear nuevas formas de negocio para las organizaciones sin sacrificar seguridad, sin exponer a los usuarios. Porque aquí hay otro aspecto que no había mencionado. Ya no solo se trata de proteger la información del negocio, estamos hablando de los datos personales de las personas que interactúan con los sistemas. Tenemos 2 requerimientos fundamentales de los cuales no vamos a escapar. La otra es seguridad desde el diseño. La seguridad falla porque nunca se considera hasta que falla la primera vez.
Desde ese punto de vista, cuando diseñamos el servicio tecnológico, como definimos los atributos en un ciclo natural del servicio, lo que nosotros logramos es definir los atributos de seguridad con los cuales el servicio va a operar. Y finalmente, la habilitación del negocio. No vamos a detener la evolución del paradigma del modelo de negocio de la organización. No vamos a cortar una ruta, no podemos darnos o permitirnos que eso pase, porque tecnología sigue adoptando un enfoque antiguo para abordar y cubrir los requerimientos de las líneas de negocio o de las líneas core de la organización. Desde ese punto de vista estaríamos en capacidad de, apoyados en esta capa de integración y las soluciones de gestión de identidades y de accesos, Identity Management, Access Management y API Management, crear un orquestador de servicios de seguridad que pueda soportar la evolución de las aplicaciones, la evolución de los requerimientos de seguridad y el dinamismo que los usuarios están demandando. Bien, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. De otra forma, en el stand tenemos una pequeña maqueta que muestra cómo aprovechar el entorno dinámico y el entorno de identidades digitales que tenemos hoy día las personas para lograr acceso seguro a un ambiente transaccional de la organización. Hombre, al contrario, por la resistencia a esta hora y con el cóctel esperando, es admirable que resista. Sí. ¿Listos? Ok. Bueno, muchísimas gracias, Roque, por acompañarnos en esta plática y los invitamos al stand de SEA Technology, donde tenemos diferentes escenarios que les pueden hacer sentido de negocio. Otro favor que les queremos pedir, si nos pueden ayudar con una pequeña encuesta que tienen sobre su silla, por favor se la pueden entregar a la chica que está aquí de blanco, y al final vamos a hacer una pregunta a todas las personas que nos pusieron atención y les vamos a dar un obsequio. Entonces, si nos apoyan por favor con la encuesta, y ahorita vamos a la serie de preguntas.